Les doy una cariñosa bienvenida a una nueva clase del electivo de Economía. Les habla María Fernanda. Eh, los motivo a ser parte de esta experiencia de aprendizaje a partir de la observación de la cápsula, que puedan después desplegarse y poder aplicar lo que hayan aprendido a través de las guías de autoaprendizaje y animarlos a en forma motivada y entusiasta puedan hacer uso de los canales de comunicación que tenemos, ya sea Classroom, correo electrónico, para poder manifestar sus opiniones, dudas, aportes, en fin, aquello que nos pueda sumar en este momento donde estamos confinados y no podemos tener un constante diálogo. Los quiero invitar hoy día a que iniciemos la clase número 6 del electivo, conociendo cuál será el objetivo de aprendizaje que me permito compartir. Y como ya se observa en pantalla, hoy día vamos a abordar el objetivo de aprendizaje 4, en donde vamos a comprender cómo se resuelve el problema económico a través de las relaciones que establecen los distintos agentes de la economía, puntualmente en el proceso productivo. Hoy día vamos a ver, y el título de la clase 6 es la producción de bienes y servicios. Y lo que tenemos como objetivo, el objetivo de esta clase es poder analizar todo el proceso productivo como un proceso destinado a la transformación de los distintos factores de la producción, finalmente en los bienes y servicios que consumimos en el día a día. Para ello, lo primero es poder recordar y retomar lo que trabajamos en la clase 5, en donde abordamos el flujo circular de la economía. Como ya se observa en pantalla, podemos entender primero que este diagrama, esquema, algunos también le llaman mapa conceptual, de la economía, lo que muestra es cómo los ingresos y los bienes y servicios se mueven de manera circular entre empresas y familias. En palabras más técnicas, se dice que el flujo circular de la economía, o también de la renta, es un diagrama que representa de manera gráfica los flujos o los movimientos de bienes y de dinero por parte de dos agentes económicos fundamentales que son las empresas y las familias, a través de dos mercados que, como ustedes ven, está el mercado de bienes y servicios, que es el que aparece arriba, donde las familias lo que buscan es poder comprar u obtener aquello que requieren para suplir sus necesidades, donde las empresas buscan vender los bienes y servicios que han elaborado o producido a través de un proceso productivo. Y encontramos también una interrelación de las familias y la empresa a través de otro mercado, que es el que aparece abajo, que es el mercado de factores de la producción, en donde lo que hacen las familias es vender sus recursos naturales, como son la tierra, su trabajo y también su capital a cambio de algún salario que las empresas buscan comprar para llevar adelante el proceso productivo, que es lo que veremos hoy. En otras palabras, decimos que el flujo circular de la economía lo que busca es mostrar la estrecha relación que existe entre familias y empresas, en donde intervienen dos tipos de mercados, que son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción. Veamos qué conceptos claves son los que vamos a abordar, dicho este recuento de la clase número 5. Primero vamos a conceptualizar qué es un proceso productivo, luego vamos a definir y caracterizar qué es un bien y cuáles son las tipologías de bienes que existen, que son muchísimos, vamos a definir lo que son los servicios y por último vamos a presentar cuáles son las actividades económicas destinadas al proceso productivo. Primero hay que recordar entonces, para abordar estos conceptos, que el ser humano o las familias tienen infinitas necesidades que ya sabemos se buscan suplir a través de recursos que siempre son limitados o escasos. Y estos recursos limitados o escasos se conocen con el nombre de bienes o servicios, los cuales se elaboran o son generados a través de distintas actividades económicas. Puntualmente, podemos ejemplificar que cuando leemos un libro, ocupamos un electrodoméstico, ya sea un Smart TV, un computador, en fin,
estamos frente a productos que han requerido un proceso de producción, es decir, de un proceso de transformación de distintos factores productivos para dar origen a lo que se conoce como bien o servicio. Es importante señalar que la producción de bienes y servicios es un proceso que está liderado por las empresas, las cuales utilizan los factores de producción en donde no tiene menos importancia el rol que cumplen las familias, que son los que aportan el trabajo, los recursos naturales y el capital muchas veces, para que el proceso productivo de bienes y servicios se lleve adelante y finalmente encontremos o los encontremos disponibles en el mercado de bienes y servicios listos para consumir. Para ello, les voy a pedir que piensen en la siguiente pregunta inicial, la anoten en su cuaderno, se tomen 3 minutitos y luego puedan retomar el video para abordar en qué consiste un proceso productivo. Pues bien, el proceso productivo es un proceso de transformación de recursos o de materias primas, en donde lo que se busca es elaborar y dar origen a bienes finales listos para el consumo. En palabras más simples, como se observa en la diapo, el proceso de producción es la transformación de distintos factores productivos en bienes o servicios mediante el uso de alguna tecnología. Y si se observa en la diapositiva que el proceso productivo requiere primero de factores productivos, que son tierra. La tierra se refiere al suelo, las instalaciones o el lugar físico para implementar el proceso productivo, la faena o la industria. Requiere del trabajo que tiene que ver con la mano de obra, el capital cultural, el conocimiento o las habilidades de los trabajadores. Y por último, requiere de capital, que son distintos insumos, elementos o herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso productivo. En un segundo elemento encontramos al medio, que el proceso productivo requiere además de tecnología, y esto refiere generalmente al uso de maquinaria, vehículos, entre otras, para finalmente dar paso al tercer elemento, que es la elaboración o generación de productos finales que pueden ser bienes o servicios. Dentro de los procesos productivos hay muchas formas de producción. Acá yo ejemplifiqué con 2 casos, que es la producción en serie. Encontramos una producción en donde la industria lo que busca es elaborar bienes de forma masiva para llegar a un público o a un grupo de consumidores masivamente a través de productos homogéneos o iguales, producidos a gran escala. Y también hay otro ejemplo de producción que puede ser la producción intermitente, que es una producción a menor escala porque busca dar origen a productos diferenciados, exclusivos, como lo puede ser, por ejemplo, un auto de lujo. En el proceso de producción podemos ver claramente que existen 3 grandes etapas para dar origen a lo que conocemos como bienes finales. La primera de ellas, como aparece en la imagen, es la entrada o la incorporación de los factores productivo, algunos le llaman adquisición de los recursos necesarios para iniciar la faena de producción. Y estos factores productivos son todo aquello que yo voy a requerir para darle forma al bien que quiero producir. Pueden ser las materias primas, el trabajo o el capital. Una segunda etapa, que es la etapa de transformación, es la etapa en donde se da forma al bien o el producto que quiero elaborar a través del uso de tecnologías. Fundamentalmente en la transformación encontramos la presencia de maquinaria o de sistemas software que dan forma al producto o bien final que se busca realizar en el tercer paso o tercera etapa del proceso de producción, que se conocen las salidas, en donde lo que se hace es sacar al mercado el producto final o los bienes finales elaborados en el proceso productivo. Para entender estas etapas del proceso productivo es importante también entender los factores que
intervienen en el proceso de transformación de materias primas, recordando que la materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos que mediante un proceso de transformación permitieron la confección final de este producto. Y decimos que la transformación de la materia prima primero requiere de la adquisición de las materias primas, en el paso 1, y en el paso 2 requiere de la transformación a través del uso de tecnología en productos terminados, y por último, la elaboración final del proceso productivo requiere de la salida de productos terminados al mercado de bienes y servicios. Para ello, entonces, necesitamos entender que los factores productivos son fundamentales. En un proceso de producción entendemos a los factores de producción como los elementos que, combinados en el proceso de producción junto con otros bienes intermedios y tecnología, buscan elaborar o dar origen a bienes y servicios. Y los factores de producción son 4. Primero encontramos la tierra o naturaleza. Y la tierra se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción. En ello encontramos ya sea los recursos directamente obtenidos del medio, como la tierra, el agua, la madera, los minerales, o también los suelos que se utilizan para implementar o instalar la industria donde se va a elaborar los productos finales. También un segundo factor de producción es el capital. El capital es el conjunto de bienes, insumos, herramientas, tecnología que se utiliza para producir otros bienes. Un tercer factor es el trabajo, la mano de obra o actividad humana que se dedica a producir a cambio de un salario, en donde encontramos no solo la mano de obra, sino que también encontramos el conocimiento y las habilidades de las personas, o sea, el factor humano, importantísimo para llevar adelante el proceso de producción. Y por último, encontramos como un cuarto factor para producir la capacidad o iniciativa empresarial, que se refiere a la capacidad que tiene cada empresa de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores. ¿Para qué? Para obtener una ganancia residual. ¿Eso qué quiere decir? Si tiene éxito, tendrá entonces una ganancia positiva, y si fracasa tendrá una ganancia o pérdida negativa. Veamos entonces ahora qué son los bienes y servicios económicos. Los bienes son elementos materiales o inmateriales que satisfacen necesidades. Estos pueden ser útiles, escasos y transferibles. Decimos que normalmente cuando se habla de bienes, se habla de objetos que son materiales, pero encontramos bienes que son inmateriales, como lo son el aire. Los bienes o servicios son elementos materiales o inmateriales que satisfacen las necesidades. Recordemos que las necesidades es la sensación de que algo falta, de que estamos frente a la ausencia o la carencia de algo, unido al deseo de obtenerlo. La utilidad tenemos que entenderla como el sentimiento subjetivo de felicidad que experimenta una persona al consumir un bien, que tiene que ver también con la ganancia o el beneficio. Y por último, recordemos que para poder llevar adelante el proceso productivo, debemos recordar que todo nace del concepto de escasez, que se refiere a la carencia o a la menor proporción de lo que se necesita de algo, es decir, a la ausencia de algún producto o a su permanencia en forma limitada. Recordemos que la producción de bienes y servicios tiene y ha tenido siempre un gran impacto en la economía de todos los países del mundo, ya que, como se señalaba recién, lo que busca es satisfacer las necesidades humanas. Los bienes se tratan entonces de algo material
que busca que las familias y las personas puedan consumir aquello que necesitan para vivir, para cubrir sus necesidades. Y dentro de los bienes podemos encontrar desde un vestido hasta un automóvil. Cuando nos referimos a los servicios, en cambio, hablamos de algo inmaterial que no es tangible y podemos ejemplificarlo con actividades tales como la salud y la educación. Ya vamos a andar en los servicios. Los bienes económicos se clasifican a partir de su finalidad o características y podemos señalar que los bienes económicos se clasifican, por ejemplo, a través o a partir de su finalidad, si son bienes finales directos al consumo o si son bienes intermedios. En el ejemplo, aparecen bienes intermedios que son la rueda que se requiere para elaborar un bien final, que es un automóvil, que se puede transformar en un bien de consumo directo a la familia que tiene la necesidad de transporte, ¿ya? O se puede transformar en un bien de capital. Ese vehículo se puede utilizar para la transformación y producción en el proceso productivo. Tenemos también bienes que son durables y no durables. Algunos les han llamado fungibles y no fungibles. Los durables son aquellos que, por supuesto, permanecen en el tiempo, y los no durables son aquellos que se agotan una vez utilizados, como aparece en el ejemplo, un paquete de galletas. Los bienes entonces son elementos que sirven para satisfacer una necesidad humana, que provienen de la naturaleza y son transformados a través del proceso productivo. Los servicios, en cambio, son prestaciones humanas, son actividades que sirven para satisfacer una o muchas necesidades humanas, como lo son la educación, la salud y la seguridad. En el cuadro que aparece en la diapositiva, aparece entonces una comparación entre bienes y servicios. Y si los caracterizamos, podemos señalar que por una parte los bienes son tangibles, son materiales, tocables. En cambio, los servicios son actividades que son intangibles. Los bienes son objetos o productos, mientras los servicios representan actividades. Los bienes requieren de materiales, recursos, también podemos decir materias primas. En cambio, los servicios requieren de la capacidad, el conocimiento y la habilidad de un grupo humano. Y ponemos como ejemplo de algunos bienes la comida, la ropa, el auto, un computador, los muebles, la casa. Y como ejemplos de servicios encontramos, por ejemplo, la educación, el banco, la salud, el correo, el transporte, la seguridad, entre otros. El proceso productivo de un bien lo que requiere, entonces, para dar origen a bienes terminados, primero, como aparece en la imagen, es de medios de producción, de personas o recursos humanos, de productos o materias primas, de instalaciones o edificios para poder producir y de algunas herramientas acorde al proceso de producción. Las operaciones de transformación son entonces las distintas etapas que requieren la materia prima o los medios de producción para convertirse en bienes terminados. Y decimos que la producción de bienes es un proceso de transformación de materias primas o todos los recursos que se requieren para producir otros bienes finales. Así, la producción de bienes tiene como resultado la creación de mercancías que siempre son materiales o tangibles, como ya dijimos. Veamos cómo es un proceso productivo o de un servicio. El proceso productivo de un servicio, como aparece en la imagen, es el conjunto de pasos para lograr el resultado específico. El proceso de producción de un servicio no se llama proceso de transformación, se llama proceso de servucción, en donde a través de distintos medios de atención que tiene que ver con actividades necesarias para darle al cliente lo que necesita, lo que se busca es ofrecer un servicio a la comunidad o en el mercado financiero.
La producción de servicios se refiere a la operación de atención, que es un sistema de actividades que tiene un negocio, las cuales buscan darle al consumidor lo que necesita. La producción de servicios no pasa por un sistema de manufactura, ni tampoco termina con un producto o algo material, sino que son bienes o servicios intangibles. Según el tipo de bienes o servicios que generan las empresas, las actividades económicas suelen agruparse en tres sectores fundamentales. El primero de ellos se ha llamado el sector primario. Este sector abarca todas las actividades relacionadas con los recursos naturales. Son trabajos que obtienen materias primas, animales, vegetales y minerales, como por ejemplo, como se observa en la imagen, la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. Una segunda actividad económica tiene que ver con el sector secundario, que son trabajos, ya vamos a decir, industriales, porque buscan transformar la materia prima en productos elaborados, como lo son la industria, la artesanía y en el ejemplo aparece también la construcción. Por último, vemos una tercera actividad económica que tiene que ver con el sector terciario, que son trabajos o actividades que no tienen productos, sino que lo que buscan es prestar servicios. En el sector terciario encontramos actividades como el servicio educativo, sanitario, los transportes en su totalidad y el comercio. En suma, lo que podemos señalar es que los factores de producción son elementos o recursos fundamentales destinados a la elaboración final de bienes y servicios que circulan en este flujo, valga la redundancia, circular de la economía. Para producir las cosas esenciales para la vida, necesitamos de este sistema complejo de producción, obtención de recursos naturales, transformación y por último venta, lo cual busca o busca generar una mejor calidad de vida. En síntesis, señalamos que el proceso productivo es un proceso altamente complejo, como aparece en la imagen, que requiere de la adquisición de materias primas, la producción o transformación, para luego salir al mercado donde se transporta, se distribuye a través de un distribuidor mayorista o minorista y el consumidor o familia puede obtenerlo a través del consumo, donde finalmente lo que se espera que luego de utilizar estos recursos o productos finales, las familias puedan dar origen al desecho y reciclaje para dar cabida nuevamente al inicio de un proceso productivo que también, al igual que el flujo de la economía, funciona de manera circular. Tenemos que agregar también que en el proceso productivo es importante señalar que los consumidores son un elemento fundamental a la hora de llevar adelante las distintas faenas productivas, ya que el tipo de cliente, sus expectativas, sus ingresos, sus gustos, así como otros elementos que determinan la demanda van a ser fundamentales para que las empresas puedan dar inicio a lo que se conoce como proceso productivo. Con esto termino. Chicos, los dejo invitados a trabajar en la guía de autoaprendizaje número 6, en donde vamos a aplicar lo aprendido en esta cápsula y a consultar ante cualquier duda, sugerencia o comentario a mi correo maria.arenas@colegiosantamariadeMaipú.cl. Les dejo un tremendo abrazo, enormes cariños y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego, muchachos.